El referendo es el mecanismo de votación y de consulta ciudadana que se verifica regularmente y que es objeto de disciplina constitucional en torno a la aprobación o rechazo referente a la creación, modificación, derogación o abrogación de las leyes. Este se considera el principal instrumento de democracia directa, ya que la ciudadanía participa en el proceso decisional en el ámbito legislativo. Ahora hablaremos de los tipos de referendo. Existen tres tipos de referendo: el referendo derogatorio, el referendo aprobatorio y el referendo constitucional. El referendo derogatorio es el sometimiento de un acto legislativo, de una ley, de una ordenanza, de un acuerdo o de una resolución local en alguna de sus partes o en su integridad, a consideración del pueblo para que éste decida si lo deroga o no. El referendo aprobatorio es el sometimiento de un proyecto de un acto legislativo, de una ley, de una ordenanza, de un acuerdo o de una resolución local de iniciativa popular que no haya sido adoptado por la corporación pública correspondiente, a consideración del pueblo para que éste decida si lo aprueba o lo rechaza, total o parcialmente. Y por último, el referendo constitucional es aquel a través del cual se somete a aprobación del pueblo un texto de reforma constitucional previa ley aprobatoria del mismo por parte del Congreso de la República. Dicho proyecto de ley puede ser presentado por el gobierno o por un grupo de ciudadanos que representen no menos del 5% del censo electoral. Requisitos de aplicación. El respaldo para la convocatoria de un referendo requiere un número de ciudadanos no menor al 10% del censo electoral nacional, departamental, municipal, distrital o local. Según sea el caso, podrá solicitar ante el registrador del Estado Civil correspondiente la convocatoria de un referendo para la aprobación de un proyecto de ley, de ordenanza, de acuerdo o de resolución local de iniciativa popular, que sea negado por la corporación respectiva o vencido el plazo del que trata el artículo 163 de la Constitución Política, o solicitar la derogatoria total o parcial de leyes, ordenanzas, acuerdos o resoluciones locales. En el caso del referendo aprobatorio, los promotores dispondrán de otros 6 meses para completar un número de respaldos no menor al 10% del censo electoral de la circunscripción respectiva. Reformas a la Constitución por vía de referendo requiere el voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes y que el número de estos exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos que integran el censo electoral. Expedidas las certificaciones por la Registraduría del Estado Civil correspondiente, convocará el referendo mediante decreto, en el término de 8 días y adoptará las demás disposiciones necesarias para su ejecución. Objeto de referendo los proyectos de ley, de ordenanza, de acuerdo o de resolución local que sean de la competencia de la corporación pública de la respectiva circunscripción electoral. Para efectos del referendo derogatorio son leyes las expedidas por el Congreso y los decretos que dicta el presidente de la República. Son ordenanzas las expedidas por las asambleas departamentales y los decretos que dice el gobernador con fuerza de ordenanza. Son acuerdos los expedidos por los consejos municipales y los decretos que dicten los alcaldes con fuerza de acuerdo, y son resoluciones las expedidas por las juntas administradoras locales y las resoluciones que dicte el alcalde local. Deberán someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, a los procedimientos de participación popular o al Congreso, si así lo solicita, dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación del acto legislativo, un 5% de los ciudadanos que integren el censo electoral. Si antes de la fecha señalada para la votación de un referendo para derogar un acto legislativo, una ley, una ordenanza, un acuerdo local o una resolución local, la corporación respectiva lo deroga, no habrá lugar a la celebración del referendo. Capítulo 3. La campaña del referendo. El periodo para la recolección de apoyos. Una vez inscrita la solicitud de referendo, la organización electoral fijará un plazo de un mes para la inscripción de otras iniciativas legislativas y normativas sobre la misma materia, sean estas complementarias o contradictorias de la primera, siempre y cuando hayan sido consideradas y no aprobadas por el Congreso o por la corporación administrativa correspondiente.
Transcurrido dicho plazo, se inicia el de 6 meses para la recolección de las firmas adicionales. Ningún ciudadano podrá suscribir su apoyo a más de una iniciativa. Será sometida a referendo la iniciativa presentada al registrador del Estado civil correspondiente, dentro del término antes señalado, que según certificación del mismo registrador haya recogido el mayor número de apoyos válidos, siempre y cuando este número sea al menos igual al exigido, y sus promotores harán campaña por el sí. Los promotores de las otras iniciativas podrán hacer campañas por el sí o por el no. Gozarán de los beneficios especiales de que tratan los artículos siguientes. Si la iniciativa que promueve lograrse, cuando menos, el apoyo del 10% de los ciudadanos que conforman el respectivo censo electoral, según certificación del respectivo registrador. No serán admitidas nuevas iniciativas sobre la misma materia antes de que el proceso del referendo haya culminado en todas sus partes. La fecha para la realización del referendo. El referendo deberá realizarse dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la solicitud. Cuando se trate de un referendo de carácter nacional, departamental, municipal o local, la votación no podrá coincidir con ningún otro acto electoral. No podrá acumularse la votación de más de 3 referendos para la misma fecha. La finalización de las campañas. Las campañas de todos los procesos de participación ciudadana reglamentadas en la presente ley y que culminen con una votación finalizarán a las 12 de la noche del día anterior al señalado por la misma. Votación del referendo y adopción de la decisión. El contenido de la tarjeta electoral. El registrador del Estado civil correspondiente diseñará la tarjeta electoral que será usada en la votación de referendos, la cual deberá por lo menos contener la pregunta sobre si el ciudadano ratifica o deroga al interrogante de la norma que se somete a referendo, casillas para el sí, para el no y para el voto en blanco, el articulado sometido a referendo. La tarjeta electoral para el referendo constitucional deberá ser elaborada de tal forma que, además de contenido indicado el artículo anterior, presente a los ciudadanos la posibilidad de escoger libremente el articulado que aprueban y el articulado que rechazan, mediante casillas para emitir el voto a favor o en contra de cada uno de los artículos cuando el elector no vote el proyecto en bloque. En todo caso, habrá una casilla para que vote el proyecto en bloque si así lo desea. La suspensión de la votación de los referendos durante los estados de excepción. El presidente de la República, con la firma de todos sus ministros, mediante decreto legislativo y por motivos de orden público, podrá suspender la realización de la votación de un referendo durante la vigencia de cualquiera de los estados de excepción, siempre que su celebración pudiere afectar el orden público o se observe un ambiente de intimidación para los votantes. Dentro de los 3 días siguientes a la excepción, el decreto, el presidente de la República presentará un informe motivado al Congreso sobre las razones que determinaron la suspensión. Si éste no hubiere sancionado, podrá hacerlo dentro del mismo término. El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición el decreto legislativo de suspensión para que ésta decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento. El control previo de la constitucionalidad del texto que se somete a referendo. Para evitar un pronunciamiento popular sobre iniciativas inconstitucionales, el Tribunal de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa competente, en el caso de referendos normativos departamentales, distritales, municipales y locales, previamente revisarán la constitucionalidad del texto sometido a referendo. El Tribunal Contencioso Administrativo competente, según el caso, se pronunciará después de un periodo de fijación lista de 10 días para que cualquier ciudadano impugne o coadyuve la constitucionalidad de la iniciativa y el Ministerio Público rinda su concepto. Ok, entonces
pasaremos a hablar acerca de lo que son, algunos ejemplos de los referendos aprobados o no aprobados en nuestro país hasta la actualidad. Y entonces vamos a ver de que en realidad tan solo tenemos constancia de un referendo que fue aprobado como tal, y es el referendo contra el abuso de menores, el referendo que tenía como fin, digamos, buscar esa pena la cadena perpetua para abusadores a menores de 14 años. Y para que esto se diera como tal, vamos a ver de que se necesitaba modificar de alguna forma lo que sería el artículo 34 de la Constitución. ¿Por qué? Porque, me permito citar este artículo, y es que el artículo 34 básicamente lo que dice así de forma resumida es como que se prohíban las penas de destierro y lo que es prisión perpetua y confiscación. Entonces, mientras no se modificara este artículo, no se podría dar, no se podría aplicar la cadena perpetua para los abusadores a menores de 14 años. Entonces, esta era de cierta forma, digamos, la propuesta general que planteaba este referendo, que inició el 14 de 2008 y que, digamos, tenemos como su principal promotora a la señora Gilma Jiménez Gómez, que vamos a ver pues que en 2017, más allá, muchos años después, su hija continuaría, digamos, con el legado de su madre. Pero entonces, continuando con el referendo contra el abuso de menores, vamos a ver de que la certificación de firmas por parte del comité promotor fue el 1 de septiembre de 2008, y luego de esto las firmas validadas en total fueron fue 1.734.195 firmas, y que, digamos que los requisitos, la certificación de los requisitos como tal, se logró finalmente el 18 de junio de 2009. Entonces, como dato importante, tenemos que este referendo, pues, aunque se aprobó, digamos, no se llevó a cabo por, para mí una razón contradictoria, y es que hay nueve magistrados, 9 de los magistrados de la Corte. De estos 9, 6 no estaban de acuerdo con que se llevara a cabo el referendo contra el abuso de menores, porque según ellos tenía, digamos, vicios de trámite, porque el referendo iba en contra del artículo 34, y entonces para mí es algo contradictorio, ya que de cierta forma era obvio que iba a ser, digamos, el referendo iba a estar en contra de este artículo 34 por pues el mero interés que tenía, ¿no?, que era cambiar este artículo 34, y pues por esto no se pudo llevar a cabo como tal el referendo. Por lo tanto, digamos que fue aprobado, pero no está ejerciéndose. Referendos aprobados y no aprobados. Referendo por la dignidad y las garantías laborales en Colombia. Es un referendo constitucional que buscaba modificar la ley 789 de 2002, que permitiría modificar el artículo al mismo tiempo de 160 del Código Sustantivo del Trabajo para delimitar la jornada de trabajo diurno y nocturno a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Aparte de eso, de devolver el recargo por horas extras. El mismo no fue aprobado, y este tiene fecha de radicado el 18 de febrero del 2010. Referendo por el régimen de la transparencia. Es un referendo que buscaba garantizar la educación, la salud, el agua potable, el saneamiento básico y la descentralización de las administrativas de estos. Fue radicado el 25 de abril del 2007 y no fue aprobado. Referendo por el desarme del ciudadano. Un referendo que buscaba prohibir el porte legal de armas a civiles. Fue radicado el 21 de septiembre del 2006. No fue aprobado. Referendo contra la corrupción y el desparrame de las finanzas públicas para fortalecer la democracia. Un referendo que buscaba la corrupción para el desarme de aquellos que querían utilizar las finanzas públicas para fortalecer sus procesos electorales. Se encuentra sin datos de inscripción y sin datos si fue aprobado o está pendiente. Referendo revoquemos el Congreso. Un referendo que buscaba revocar las elecciones del Congreso en el año 2010, en el mes de marzo. Se encuentra pendiente
referente Unidos por la Vida es un referendo que busca la reforma del artículo 11 de la Constitución Política con el fin de modificar el artículo así: el derecho a la vida es inviolable desde su concepto hasta la muerte natural. Actualmente el artículo 11 de la Constitución señala que el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte.